Hola, mi nombre es Alberto Hamilton y voy a explicar cómo obtener el bode aproximado de esta función de transferencia. El primer paso que tenemos que hacer es obtener la expresión normalizada, es decir, que todos los polinomios que aparezcan tengan el término independiente valiendo 1. En el numerador no hay polinomios de orden 0, no hay que hacer nada más. En el denominador está este polinomio que sí que tiene el término independiente valiendo 1, pero este no. Entonces tenemos que hacer que aquí aparezca un 1. Una forma de ver eso es que S más 10 lo podemos multiplicar y dividir por 10, ¿vale? Y ahora metemos el 1 partido por 10 dentro del paréntesis, nos queda 10, S partido por 10 más 10 partido por 10, que es 1, porque estamos buscando, por lo tanto esto es igual a 10 S partido por 10 más 1, ¿vale? Llevándolo a la expresión de arriba, tenemos 100 partido por S más 1, 10 por S partido por 10 más 1. ¿Vale? Ya está el polinomio, los dos polinomios normalizados, con el término independiente valiendo 1, y ahora lo que tenemos, reunimos en el numerador todas las constantes. ¿Vale? No se den constantes en numerador y denominador, sino todas tienen que ir al numerador, y por lo tanto sería 100 partido por 10, es decir, 10 partido por S más 1, S partido por 10 más 1. ¿Vale? Esa sería ya la expresión normalizada y factorizada de la función de transferencia. Entonces ahora identificamos los elementos que hay en esta función. Empezamos por la ganancia, que es K igual a 10, ¿vale? Siguiente sería meter polos o ceros en el origen. Vemos que no hay ninguna raíz 0 ni en el polinomio numerador ni denominador, por lo tanto no hay. Y siguiente, polos o ceros simples. Vemos en primer lugar que hay un polo simple. Polo simple, que podríamos ponerlo como S más 1 elevado a menos 1, que tiene una constante de tiempo, E sub D igual a 1, y por lo tanto su frecuencia de codo, vamos a llamar la frecuencia de codo 1, que es la inversa, pues es 1. En el cambio de este siguiente polinomio de primer orden que aparece aquí, es otro polo simple, ¿vale? S partido por 10 más 1, vamos a ponerlo elevado a menos 1, este tiene una E sub D igual a 1 partido por 10, es decir, lo que acompaña a la S es 1 partido por 10, y por lo tanto la frecuencia de codo 2, que es 1 partido por T sub D, es igual a 10. ¿Vale? Es decir, que en resumen tenemos una ganancia de 10, un polo simple en la frecuencia 1 y otro polo simple en la frecuencia 10. ¿Vale? Entonces ahora tenemos que empezar a ver qué aporta cada uno de los elementos. Empezamos por la ganancia, ¿vale? Y si miramos la tabla que aparece en el formulario, pues entonces lo que aporta en amplitud es lo que figura ahí. En amplitud, pues sería el 20 logaritmo del valor absoluto de K. ¿Vale? Y en este caso será el 20 logaritmo del valor absoluto de 10, que es 10, ¿vale? El valor absoluto de 10, y el logaritmo de 10, el logaritmo decimal es 1, por lo tanto lo que aporta son 20 decibelios. Y en fase, pues la expresión nos indica que si K es positivo, pues lo que aporta en fase es 0 grados. ¿Vale? Por ser K mayor que 0, pues lo que aporta es 0 grados. Ya podemos empezar a hacer un boceto de cómo iría quedando el trazo de bode. Pues presentamos por aquí lo que sería el trazo de amplitud y aquí el trazo de fase. ¿Vale? Entonces cogemos un primer color, por ejemplo, para la ganancia. Bueno, vamos a marcar por aquí de 20 en 20, 20 decibelios, 40, 60 y por debajo, pues de manera análoga, menos 20, estos son los ceros, menos 20, menos 40, menos 60, menos 80. Vale. En este caso, la ganancia, como hemos visto, pues lo que aporta es 20 decibelios a todas las frecuencias. Por lo tanto, será una línea recta en 20 decibelios, que esta será la ganancia. ¿Vale? Y en fase, pues aquí tenemos los 0 grados. Vamos a marcar, por ejemplo, los menos 45 grados,
un menos 90, un menos 135, un menos 180, aquí estarían los 45. No. Por ahora la ganancia, como aporta 0 grados, pues sería coincidente con el eje de los 0 grados, y esta sería la ganancia. ¿Vale? Bien, vamos al siguiente elemento, que es el polo simple 1, ¿vale? Que tiene una frecuencia de codo en la unidad. Entonces, lo que aporta en amplitud, pues, si vamos en el formulario, un polo simple, la aproximación que vamos a utilizar es A. Para valores menores o iguales serán 0 decibelios, y para mayores o iguales esta otra expresión. Es decir, que para omega menor o igual que 1 radian por segundo, pues será 0 decibelios, y para omega mayor o igual que 1, pues será la expresión menos, por ser un polo, 20 logaritmo de omega partido por omega c, es decir, menos 20 logaritmo de omega. ¿Qué significa esto? Que si vamos al trazo de... Bueno, vamos a hacer la parte de fase también. En cuanto a la parte de la fase, pues la expresión es esta que tenemos aquí. ¿Vale? La aproximación que vamos a usar es para omega menor que omega c partido por 10, es decir, en nuestro caso 0,1, porque omega c es 1, pues será 0 grados. Para omega mayor que 10 omega c será menos 90 grados. Y entre medio, es decir, entre 0,1 y 10, pues esto, menos 45 logaritmo decimal de 10 omega partido por 1. Será 10 omega. ¿Qué significa esto en la gráfica? Pues en la gráfica significa que ya vamos a poner más o menos la frecuencia. Vamos a poner por aquí la frecuencia 1, la frecuencia 10, son décadas, ¿vale? La distancia tiene que ser la misma. 10, 100, 1000, y por el otro lado, pues, 0,1, etc. ¿Bien? Entonces, hemos dicho que será 0 decibelios hasta la frecuencia unidad. ¿Vale? Vamos a usar en color verde, por ejemplo. Aquí marcamos omega C1, y entonces hasta esa frecuencia de codo será 0 decibelios. Y a partir de ahí, pues, tiene que caer con 20 decibelios por década. Significa esto. Es decir, que a una década por encima, es decir, en 10, tiene que estar en menos 20. En 100 tiene que estar en menos 40, y así sucesivamente. ¿Vale? Eso, pues idealmente cogemos una regla, una aproximación, y será aquí. Sabemos que la pendiente va a ser menos 20 decibelios por década y corresponde al polo 1. Para la fase, pues lo mismo. Transcribimos esto que hay aquí, esto es 10. ¿Vale? Lo importante es que siempre la frecuencia tiene que coincidir entre el gráfico superior y el inferior. ¿Vale? Entonces está la frecuencia 1, la 10, la 100, la 1000 y la 0,1. Entonces, según hemos visto, esta es la omega C1, entonces hasta una década antes, 0 grados. A partir de una década después, menos 90 grados. ¿Vale? Y en medio lo que hacemos es una recta que une esos dos valores y que debe de pasar por menos 45 grados a la frecuencia de codo. ¿Vale? Con el siguiente polo, pues algo bastante similar, ¿vale? Porque un polo simple también, polo simple 2, que en este caso la diferencia es que tiene una frecuencia de codo en 10. Por lo tanto, la amplitud será para omega menor o igual que 10, 0 decibelios, y para omega mayor o igual que 10 será menos 20 logaritmo de omega partido por 10. Y para la fase,
hasta una década antes, es decir, para menor o igual que 1 será 0 grados, a partir de una década después, es decir, para 100, para mayor o igual que 100 será menos 90 grados, y entre medio, es decir, entre 1 y 100 será la expresión menos 45 logaritmo de 10 omega partido por omega c, que es 10, es decir, menos 45 logaritmo de omega. Esta expresión, bueno, tenerlas como referencia, pero sobre todo es acordarse de cómo se pinta, que es mucho más sencillo. Ponemos el color negro y entonces la frecuencia de codo 2 es esta de aquí. Entonces hasta esa frecuencia el trazo de amplitud es 0 decibelios, y a partir de ahí empieza a caer con 20 decibelios por década, es decir, que en 100 tendrá que estar en menos 20, en 1000 tendrá que estar en menos 40. Y bueno, estas dos rayas tendrían que ser paralelas, pero bueno, tenemos un boceto porque se quedó un poco mal, no pasa nada. Ya lo pasamos al papel milimetrado y después estaría el trazo de fase. Trazo de fase, pues, como hicimos antes, tenemos que para omega C2 es esta de aquí, hasta una década antes, es decir, hasta 1 son 0 grados, una década después, es decir, a partir de 100 son menos 90 grados, y entre medio una recta que cae con menos 45 grados por década y que pasa por los menos 45 grados a la frecuencia de codo. ¿Vale?